Gloria a Dios. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6, y la palabra del Señor dice: Jesús dijo. Jesús es ¿qué? Dijo, yo soy Jesús el dijo, camino, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y Nadie viene al Padre si no es sino por mí. Pueden tomar asiento. Imaginemos por un momento, mis amados hermanos, que tú te encuentras frente a alguien que amas profundamente, ¿verdad? Este puede ser un hijo, este puede ser un amigo, este puede ser un hermano en la fe. Y tú le dices con toda la convicción del mundo que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Amén. Le explicas los hechos, le explicas la cruz, le explicas la resurrección, le explicas la salvación por gracia. Y sin embargo, ves en sus ojos que las palabras le rebotan, ¿verdad? No hay chispa. Le entra por un oído y le sale por el otro. No hay movimiento en su corazón. Se ve igual que cuando llegó. Se ve distante, se ve indiferente y se ve quizás hasta herido. Te ha pasado. Yo lo he vivido. Y duele, porque tú has hablado, has aconsejado. Simplemente las personas no quieren aceptar el Evangelio. Y duele porque sabemos que la verdad que predicamos es una verdad eterna. Amén. ¿Verdad? Hemos tratado de apelar a su lógica, pero las personas no son máquinas lógicas, porque somos criaturas emocionales, ¿verdad? Criaturas con miedos que pueden paralizarnos. ¿Qué pasaría si combináramos la autoridad de una vida coherente con la ternura de un corazón que llora por el perdido y con la claridad de una verdad inquebrantable? Y vamos a hablar de esto juntos, vamos a descubrir esta verdad juntos a través de estos principios bíblicos que transforman la manera en que compartimos el Evangelio con poder. Como les decía, ethos es el mensaje respaldado por nuestra vida, por nuestro testimonio. Pathos es cuando nosotros sentimos dolor por las almas. Nos gozamos con el que se goza y lloramos con el que llora, ¿verdad? Sí, y logos es la verdad explicada con claridad. Y eso anótenlo ahí o regresen el video cuando estén en casa, ¿verdad? Ethos viene de ética, de nuestra manera de vivir un testimonio. Pathos viene de que nosotros seamos empáticos, que nos pongamos en los zapatos del otro y le amemos. Y logos es de la verdad explicada con claridad. Porque evangelizar no solamente se trata de decir lo correcto, ¿verdad? Evangelizar se trata de vivir el Evangelio con pasión, de sentir el Evangelio con amor, amén. Sí. ¿Están listos para que Dios remueva algo en lo profundo de nosotros el día de hoy? Amén. Hablemos del ethos. Punto número 1, ethos, E-T-H-O-S. Evangelizar con una vida creíble. Porque la autoridad invisible nace del carácter visible. Permíteme empezar con una pregunta, mi amado hermano. Y si la razón por la que tu amigo, y si la razón por la que tu hijo o tu vecino no escucha el Evangelio, no es porque rechace a Jesús, sino porque él puede rechazar la versión de Jesús que él ve en ti. Porque cuando te ve, no ve un cristiano genuino, ve un hipócrita. Ay, qué duro, ¿verdad? No puede ser. Sí. Piensa en esto, mis amados hermanos. Pensamos en esto por un segundo. Tú y yo podemos tener toda la teología correcta. Tú y yo podemos tener todos los versículos memorizados, sabernos al derecho y al revés, ¿verdad? Tú y yo podemos tener todas las respuestas lógicas. Y sin embargo, cuando abrimos la boca para hablar de Cristo, algo se rompe en el aire. Las personas cruzan sus brazos. Las personas desvían la mirada. Las personas prefieren que tú no les hables de ese tema y cambian el tema. ¿Por qué? Porque el ser humano no cree primero con la mente. El ser humano cree primero con los ojos. La lógica nos dice, si el mensaje es verdadero, debería de bastar con eso. Pero la realidad nos grita, la gente no compra el mensaje, la gente compra al mensajero.
Y la Biblia lo confirma una y otra vez. Dios nunca separó el mensaje de la vida del mensajero. Mira lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en uno de los momentos más luminosos de toda la Escritura. Él dijo en Mateo 5, del 14 al 16, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate bien, mi amado hermano, la secuencia que Jesús establece. Él no dijo, hablen de la luz. Él no dijo, expliquen la luz. Él dijo, alumbre vuestra luz para que vean. Sí, amén. Porque la luz no se explica, la luz se ve. La exégesis aquí es muy clara, la exégesis aquí es muy contundente. El verbo alumbre, lámsato, es un verbo activo, ¿verdad? Un mandato directo, ¿verdad? Que la gente nos mire a nosotros para que puedan glorificar al Padre. Nuestra vida, ¿verdad?, debe ser coherente. Nuestra vida es el candelero. Cristo es la llama, la gloria de Dios es el resultado. Amén. ¿Te das cuenta de la teología tan profunda que hay detrás de este versículo que acabamos de leer? Dios en su soberanía ha decidido que la revelación de su Hijo no venga solamente a través de las palabras, que la revelación de su Hijo se vea por vidas transformadas que puedan reflejar su carácter. Nosotros debemos ser espejos ambulantes, ¿verdad? Pero si nosotros estamos manchados con hipocresía, si nosotros estamos manchados con arrogancia, si nosotros estamos manchados con amargura o con indiferencia, ¿qué imagen de Jesús estamos reflejando? Pablo lo entendió también, que se atrevió a decir algo que hoy tal vez nos pueda sonar algo escandaloso, ¿verdad? Pero Pablo decía en 1 Corintios 11:1, él decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto no era arrogancia, esto era una humilde audacia teológica. Pablo sabía que él no era perfecto, pero también sabía que estaba siguiendo fielmente a Cristo en su conducta diaria. Él trataba de dar ejemplo, él trataba de dar testimonio. Decía, mírenme, si quieren ver cómo se ve seguir a Jesús en el siglo I, mírenme a mí. La palabra imitadores de Cristo, la palabra imitadores es la palabra mematai, del griego mematai, que implica copiar un modelo con una intención deliberada. Pablo se presentó como modelo visible porque él mismo copiaba a Cristo. Imaginemos por un momento una pequeña analogía sencilla. Eres un médico que dices que has descubierto la cura para una enfermedad terminal, ¿verdad? Dices que tienes los estudios, dices que tienes las pruebas, dices que tienes los datos irrefutables, pero tú mismo estás enfermo de ese mal y la gente lo ve. ¿Crees que alguien va a comprar tu medicina si te ven que tú no te has podido curar con tu medicina? Pues no, ¿verdad? Primero necesita la gente verte sano. Y tu sanidad visible es la que le dará credibilidad a tu mensaje. Y lo mismo pasa con el evangelismo. No puedes predicar un Cristo de paz si vives constantemente en ansiedad, si vives constantemente en contienda con medio mundo. No puedes hablar de un Salvador que perdona si guardas rencor contra tu hermano, ¿verdad? No puedes enseñar o anunciar a un Señor que se humilló si tu orgullo te impide pedir perdón. Entonces pregúntate en silencio a ti mismo, ¿mi vida hace que el Evangelio sea más creíble? ¿O mi vida hace que el Evangelio se vea como algo que no funciona? Cuando la gente me ve en el trabajo, es lo que debes preguntarte. Cuando la gente me ve en el trabajo, cuando la gente me ve en mi casa, cuando la gente me ve en la calle, en las redes sociales, piensa, yo quiero lo que él tiene.
O piensa, si eso es ser cristiano, prefiero no serlo. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando nos ve? Porque el Evangelio pierde poder cuando el mensajero pierde coherencia. Amén. Sí, amén. Pero cuando la vida del mensajero respalda el mensaje, entonces la luz no se puede apagar, mis amados hermanos. Entonces el ethos, nuestra manera de vivir, se convierte en el fundamento invisible, ¿verdad? Sobre el que el patos, o sea, lo que sentimos y lo que siente la gente, y el logos, lo que sabemos y lo que ve la gente, pueden edificarse con mayor autoridad. Pero eso a través de nuestro testimonio. Amén. Si hablamos del ethos, ahora vamos a hablar del patos. Es evangelizar tocando el corazón de las personas. Es ponernos en sus zapatos y sentir pena por aquellos que viven sin Cristo. ¿Cuántas veces has tratado de compartir el Evangelio con alguien que está sufriendo? Y has sentido que tus palabras, aunque son correctas, caían en esa persona como si fuera un pozo seco. Sí, amén. Gloria a Dios. Un corazón herido no se abre con argumentos, un corazón herido se abre con lágrimas compartidas, ¿verdad? Sí, amén. La lógica nos dice, ¿qué pasó? La lógica nos dice, si le explico bien la verdad, eso debería de bastar. Pero el corazón humano grita algo diferente. Mucha gente, antes de escuchar el Evangelio, quiere saber que alguien, esa persona que le está predicando el Evangelio, esa persona lo entiende, ¿verdad? Jesús no solamente predicó la verdad, Jesús sentía la verdad profundamente. Su ministerio no empezó con una doctrina fría, empezó con un corazón que se conmovía con las entrañas, ¿verdad? Hasta las entrañas. Miremos Mateo capítulo 9, versículo 36, que dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9, 36. La palabra griega para compasión habla acerca de las entrañas, de sentir con las entrañas, el lugar más profundo del ser, donde se sienten las emociones viscerales. Y esto no nos habla de una piedad superficial, es un dolor que se siente hasta las entrañas, un sufrimiento compartido. Jesús miró a la multitud y lo que él vio fue gente agotada, lo que él miró fue gente confundida, lo que él miró fue gente manipulada por líderes religiosos, por líderes egoístas, por líderes sin dirección, ¿verdad? Por eso la gente andaba sin esperanza. Y Jesús no los juzgó, él no dijo, miren nada más que gente tan terca, ¿cómo siguen esos hipócritas, no? Él tampoco los miró y dijo, ay, miren esta bola de pecadores, no. Jesús sintió su angustia como si fuera propia. Esa compasión no fue un sentimiento pasivo, esa compasión fue el motor que lo impulsó a enseñar. La compasión que tenía Jesús fue el motor que lo impulsó a sanar. La compasión que él sintió fue el motor que lo llevó a alimentar y finalmente a morir por los pecadores, ¿verdad? Ese Dios eterno que no necesita a nada ni a nadie, él eligió sufrir emocionalmente, ¿verdad? Por nosotros. Tuvo compasión. Y esa compasión que tuvo Jesús por nosotros no es una debilidad. Esa compasión es la fuerza más poderosa del universo, porque refleja el corazón mismo de Dios. Porque si Dios es compasivo y Jesús es la imagen perfecta de Dios, entonces nuestra falta de compasión no es solo un defecto de carácter. Nuestra falta de compasión hacia el prójimo es una contradicción, porque nosotros decimos representar a Cristo. Amén. Pablo lo vivió en carne propia y lo expresó ante una audiencia, ¿verdad? En 1 Corintios 9:22. Él decía, me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos. Pablo no está diciendo que él comprometió la verdad o que fingió ser alguien que no era. Lo que dice es que él se adaptó emocional y culturalmente para entrar en el mundo de los demás. Él tuvo esto, ¿verdad? De ponerse los zapatos de los demás. Dice, a los débiles me hice débil. Sintió su vulnerabilidad, cargó junto con ellos su carga. Esto es
patos, esto es empatía, ¿verdad? No es predicar desde una posición de superioridad, mira, yo soy el Hijo de Dios y tú eres un pecador, ¿no? Sino desde una identificación humilde y amorosa de que somos pecadores. Yo encontré salvación y perdón en Cristo, tú también eres pecador y puedes encontrar salvación y perdón en Cristo. Amén. Entonces, imaginemos por un momento que tu mejor amigo acaba de perder a un ser querido, un padre, una madre, y tú llegas y le dices, no, mira, tú tranquilo, la Biblia dice que los que mueren descansan en Cristo. Entonces esto es una ganancia, esto no es una pérdida. Teológicamente tienes razón, pero si tú no llegas con él primero y lo abrazas, si no llegas con él y expresas que sientes su dolor, ¿verdad? Si no te sientas con él en silencio a su lado, sintiendo el peso de su dolor, entonces tus palabras, por más ciertas que sean, pueden sonar como un eco lejano y frío, ¿verdad? En cambio, cuando tú primero entras en su dolor, cuando tú lloras con los que lloran, como dice Romanos 12:15, entonces tus palabras de esperanza van a aterrizar en el corazón de esa persona que ya ha sentido que tú lo viste, que tú te sientes, y esta persona se siente comprendida, esta persona se siente amada. El ejemplo supremo que tenemos es Jesús, ¿verdad? Con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Jesús no empezó con, ¿sabes qué, mujer samaritana? Tú eres una pecadora y necesitas arrepentirte. No, Jesús empezó con una conversación real, en el calor del mediodía, pidiéndole agua, ¿verdad? Entrando en su mundo, tocando su sed física y luego su sed espiritual más profunda. Y le dijo, si conocieras el don de Dios, lo dice en Juan 4:10. Porque antes de ofrecerle la verdad, le mostró que él la estaba mirando, que él la estaba valorando, que él conocía su historia, que él conocía su dolor y que su historia y su dolor importaban, ¿verdad? Se puso en sus zapatos. Pregúntate ahora en lo profundo de tu alma, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por alguien que no conoce a Cristo? Ahora, pregúntate, mi corazón se acelera de compasión cuando veo a un vecino perdido, cuando veo a un compañero de trabajo herido, cuando veo a un familiar alejado, o solo me molesta su incredulidad. Debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a hacerme todo para todos, como lo hizo Pablo? A bajarme de mi nube, a escuchar, a sufrir un poco con ellos, para que el evangelio que yo predico no sea solamente palabras, sino que sea un amor encarnado. Mis amados hermanos, un corazón cerrado jamás se abre solamente con la fuerza de los argumentos. Pero cuando nosotros empatizamos con la persona, cuando nosotros mostramos compasión genuina, ¿verdad? Cuando esa compasión va adelante, entonces el camino se allana delante de nosotros para que el mensaje verdadero, el logos, entre con poder. Y el sentir del evangelio, lo que es el ethos, brille con autenticidad. Ahora vamos a hablar del punto número 3, que es el logos, que es evangelizar con verdad clara y sólida. Es el conocimiento, es la lógica. Claro, bíblicamente para nosotros el logos es Jesús, ¿verdad? El verbo de Dios. Pero hablando en términos griegos, como lo hizo Aristóteles, es hablar la verdad clara y sólida. Entonces, imagina esto por un momento. Estás frente a alguien que está ahogándose de dudas, que está ahogándose en preguntas sin respuestas, en un mar de opiniones contradictorias. Y tú sabes en lo más profundo de tu ser que hay una verdad que puede rescatar a esa persona, que hay una verdad que no cambia con las modas, que hay una verdad que no se negocia, que hay una verdad que es eterna. Pero en lugar de lanzarle un salvavidas a esa persona, un salvavidas claro y firme, en lugar de decirle la verdad como es, le das vagas generalidades por no lastimarlo, por no molestarlo, por no incomodarlo. Le das verdades a medias, le das solamente emociones. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros no hablamos la verdad, entonces podemos decir muchas cosas, pero si evitamos decir la verdad, lo que estamos predicando se hunde y nos vamos a quedar mirando con el corazón apretado.
sabiendo que pudimos haber dicho algo precioso, sabiendo que pudimos haber dicho algo sólido, sabemos que pudimos haber dicho algo que realmente anclara el Evangelio en la vida de esa persona. La lógica nos dice, bueno, es que las emociones pueden abrir la puerta, ¿verdad? Pero solamente la verdad puede mantener esa puerta abierta. Porque el corazón puede emocionarse por un momento, pero sin una base racional, ¿verdad? Sin una base revelada, la emoción se va a desvanecer como el humo, ¿verdad? Y la Biblia nunca ha minimizado eso. Dios nos dio un evangelio que no solamente toca el corazón, sino también convence la mente con evidencia. Nuestra fe es racional. No solo nos ha dado un evangelio que toca el corazón, Dios nos ha dado un evangelio que también convence la mente con evidencia, con razón y con claridad irresistible. Jesús mismo lo afirmó con toda autoridad que aún resuena. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Amén. Esto es un contexto exegético clave. Jesús está confrontando a líderes religiosos que estudiaban obsesivamente las Escrituras del Antiguo Testamento, pensando que en ellas tenían la vida eterna. Y el verbo escudriñar es un imperativo presente, activo. Es un mandato continuo, es un mandato diligente, es un mandato profundo, como un minero que debe cavar, ¿verdad? Sin descanso va a cavar hasta encontrar el oro. Pero Jesús añade un giro devastador. No basta solamente con estudiar las Escrituras, ¿verdad? Hay que darse cuenta que en ellas las Escrituras dan testimonio de Él. El conocimiento, el logos, no es un fin en sí mismo, es el camino que apunta directamente a Cristo. Y la teología aquí es clara. La verdad revelada de Dios no es un libro muerto. Este no es un libro muerto, ¿verdad? La verdad revelada de Dios está viva, y esa verdad señala a Jesús como el Mesías prometido. Y Pedro lo refuerza en una situación de persecución, Pedro lo refuerza en una situación de hostilidad cultural. En 1 de Pedro 3:15 dice: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra defensa es la palabra apología, que es el término griego donde proviene la palabra apologética. Esto no se habla de un ataque agresivo contra aquellos que están en contra de nuestra fe, sino de una respuesta razonada, de una respuesta estructurada, de una respuesta respetuosa. Pedro escribe a creyentes sufrientes, Pedro escribe a creyentes perseguidos y les dice: no teman, no se callen, no huyan, estén listos para explicar. Porque bueno, la gente va a confrontarnos, amén. Pero debemos nosotros responderles con mansedumbre, no con arrogancia. Debemos responderles con reverencia, no con ligereza. Eso es el logos bíblico. Porque la verdad se defiende con argumentos claros, la verdad se defiende con hechos históricos, la verdad se defiende con coherencia lógica, pero siempre esa verdad debe ir envuelta en amor y debe ir envuelta en humildad. Y vamos al ejemplo magistral de Pablo en Atenas. Él se encuentra en el corazón de la filosofía griega. En Hechos 17, del 2 al 3, y en Hechos 17, 22, 23, dice más o menos lo mismo. Miren, como acostumbraba, Pablo entró en la sinagoga y discutía con los judíos y los piadosos, y disputaba en la sinagoga con los judíos y con los piadosos, y en la plaza todos los días en los que se encontraban. Y Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como muy religiosos. Lo que pues ignorando adoráis, eso os anuncio yo. La exégesis que vemos nosotros aquí es que Pablo no llega gritando al Areópago diciendo: arrepiéntanse. Él empieza dialogando, él empieza razonando, ¿verdad? La palabra para razonar aquí
es debatir o exponer argumentos. Entonces, en el Areópago, que era un lugar donde tenían imágenes de distintos dioses, y estaba la imagen del Dios no conocido, ¿verdad? Era un centro intelectual del mundo helénico de su tiempo. Y ahí Pablo declara que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Lo vemos en Hechos 17, del 2 al 3. Pablo usa la lógica cultural al hablar del altar del Dios no conocido. Pablo cita a los poetas griegos. Pablo cita argumentos filosóficos sobre la creación y la providencia. Todo para llegar a una conclusión inevitable. Jesús es el Señor resucitado que juzgará al mundo. Eso es conocimiento de la verdad. Eso es el logos, el conocimiento de la verdad. Una verdad clara, argumentos convincentes, adaptados al oyente, pero sin diluir el mensaje central. Piensa, mi amado hermano, en la analogía cotidiana y poderosa. Imagínate que te encuentras a alguien perdido en un bosque denso, de noche, atemorizado. Tú estás tranquilo porque tú tienes un mapa preciso con coordenadas de GPS, con brújula, con linterna. Si tú solamente le dices, tranquilo, todo va a estar bien, siéntate en paz, puede que él se sienta en paz por un rato, pero él sigue perdido. En cambio, si tú le muestras el mapa, si tú le explicas el camino paso a paso, si tú le señalas los peligros y le muestras la salida clara, entonces la esperanza se convierte en una dirección real para esa persona. El Evangelio es ese mapa que no solamente consuela, es ese mapa que rescata con precisión divina. Sí, amén. Entonces, mi amado hermano, debes preguntarte aquí sobre el logos, sobre el conocimiento de la verdad. ¿Estoy preparado para explicar por qué creo en Dios? ¿Estoy preparado para explicar por qué son confiables las Sagradas Escrituras? ¿Estoy preparado para explicar por qué solamente Cristo salva? ¿Estoy preparado para predicar todo esto sin enredarme o sin evadir? ¿O me escondo detrás de decirle a la gente, solo debes sentir amor por Dios? ¿Es un evangelio que transforma la mente o solamente es un evangelio sentimental que se va a desvanecer con el primer desafío? Aquí hablemos de un equilibrio bíblico esencial. Sin logos, sin el conocimiento, solamente seremos cristianos emocionados, cristianos sin fundamento, con una fe frágil que se derrumba. Sin empatía, sin empatos, si nosotros no sentimos el Evangelio y predicamos a todas esas almas perdidas, si no sentimos amor por esas almas perdidas, entonces estaremos predicando una verdad fría, ¿verdad? Que hiere en lugar de sanar. Si nosotros predicamos sin etos, sin un buen testimonio, si no vivimos de acuerdo al Evangelio que predicamos, entonces predicaremos un Evangelio, pero lo haremos sin autoridad. Y predicaremos entonces un evangelio que va a sonar hueco. Mis amados hermanos, las emociones abren las puertas, pero la vida coherente, nuestro buen testimonio, mantiene esas puertas abiertas. Y es la verdad clara y sólida de la palabra de Dios la que entonces va a poder entrar y transformar la vida para siempre. Para concluir, mis amados hermanos, imaginemos por un segundo que estás de pie frente a una puerta cerrada. Detrás de esa puerta hay alguien que tú amas, un hijo, una amiga, un compañero de trabajo, un desconocido que pasa por tu calle cada día. Sabes que dentro de esa puerta hay oscuridad, que dentro de esa puerta hay soledad, que dentro de esa puerta hay miedo, que dentro de esa puerta hay preguntas sin respuesta. Y en tus manos tienes 3 llaves. Una es la llave del etos, de tu testimonio, tu vida coherente que dice puedes confiar en mí, porque yo vivo de acuerdo a lo que proclamo. Tienes otra llave, la llave del patos, es esa llave emocional donde tu corazón llora con el corazón de esas personas, que te dice, que le dices a la gente, te veo, te entiendo, no estás solo, yo también estuve como tú. Amén. Y tienes otra llave, que es el logos, que es la verdad clara, la verdad inquebrantable, que dice, hay un camino, hay una salvación, hay esperanza eterna en Jesús. Jesús no eligió solamente una llave, Él usó las 3 llaves al mismo tiempo. Cada día de su vida, Él vivió sin hipocresía.
Eso es el etos. Cada día se conmovió hasta las entrañas por aquellos que estaban perdidos. Eso es el patos. Cada día Él explicó la verdad con autoridad y con claridad. Eso es el logos. Y por eso es que los pecadores me escuchaban de buena gana, como dice Marcos 2:17. Porque cuando las tres llaves giran juntas, entonces la puerta se abre. Ahora pregúntate, mi amado hermano, ¿qué puerta estás dejando cerrada el día de hoy? Porque tal vez solamente usas una o dos llaves en lugar de usar las tres. ¿Cuántas vidas podrían abrirse al Evangelio si dejaras de esconder tu luz detrás de la frialdad? O detrás de una emoción sin verdad, o detrás de una vida que no respalda tus palabras. Y si el mayor obstáculo para que alguien conozca a Cristo no es su dureza de corazón, sino en nuestra tibieza en cómo presentamos el Evangelio. La iglesia no necesita más discursos perfectos. La iglesia necesita discípulos que vivan el Evangelio con integridad, que sientan dolor por el perdido, que sientan compasión genuina y que anuncien la verdad con claridad valiente y amorosa. Hoy Dios nos está llamando a hacer algo muy concreto, a levantarnos y decidir ser mensajeros completos, empezando por nuestra vida, porque donde hay incoherencia se apaga la luz. Así es que debemos arrepentirnos, corregir nuestra manera de vivir y abrir nuestro corazón. Busquemos a una persona perdida esta semana, escuchémosla de verdad, lloremos con ella si es necesario, entremos en su mundo y comprendámoslo. Afinemos el mensaje, preparémonos para poder explicar el Evangelio con razones claras, con mansedumbre, con reverencia. Leamos, estudiemos, pongamos en práctica todo. No esperemos a sentirnos listos, no esperemos a que el mundo cambie. El mundo no va a cambiar solo. Debemos empezar por cambiar nosotros mismos por predicar el Evangelio para los demás, ¿verdad? Porque cada puerta que se abre con estas tres llaves no solamente va a salvar un alma, sino que va a multiplicar la luz del mundo que se está oscureciendo. Y cuando tú lo hagas, mi amado hermano, recuerda que no lo haces solo. El mismo Jesús que modeló este camino, ese mismo Jesús vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y a través de ese Espíritu Él nos va a dar la fuerza para vivir el Evangelio. Amén. Él nos va a dar el amor para sentir el Evangelio. Él nos va a dar la sabiduría para proclamar el Evangelio. Así que levantémonos, iglesia, tomemos las tres llaves. Abramos las puertas y que el mundo vea y crea que Jesús está vivo. Si tú quieres ser un creyente que use los tres elementos eficientemente, tu preparación debe ser tridimensional. Cultiva tu logos, es decir, estudia la Biblia con profundidad. Lee comentarios bíblicos, entiende el contexto. No prediques lo que a ti te parece, predica la verdad revelada. Ya dijimos, cultiva tu logos. Segundo, cultiva tus pactos. Pide a Dios que te dé amor por las personas. Antes de predicarle a la gente, llora por ellos en oración. Si no tienes pasión por lo que dices, nadie más la va a sentir, ¿verdad? Si tú no tienes pasión, ¿cómo va a sentir pasión la otra persona por lo que tú dices? Cultiva tus huecos, quiere decir, cuida tu vida en privado. Tu predicación más poderosa es aquella que la haces sin palabras. Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, o cuando estás manejando, o como cuando estás en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? El resultado de las tres juntas, con el logos, hará que la gente entienda, con el patos, hará que la gente sienta, y con el etos, que la gente crea. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y pidámosle al Señor que nos ayude en estas tres áreas. Padre Celestial, la verdad es que tú has querido guardar el tesoro del Evangelio. Ese tesoro tan grande lo has querido guardar en vasitos de barro, como nosotros. Vasos humildes, pero que estén dispuestos a ser utilizados por ti, Señor. Perdónanos porque tal vez hemos descuidado nuestra vida espiritual y estamos predicando algo que no vivimos.
Perdónanos, porque eso, Señor, nos quita la autoridad para predicar el Evangelio. La gente no va a querer escuchar el Evangelio de una persona que es grosera, de una persona que es arrogante, de una persona que es hipócrita. Los fariseos cumplían toda la ley. Ellos tenían el logos, ellos tenían el conocimiento, ellos tenían una vida coherente, el ethos. Ellos tenían una vida coherente. Nadie podía decir que ellos no cuidaban la ley. Pero lo que no tenían era amor. Ellos no tenían el patos. Ellos se sentían por arriba de todos los demás. Y muchas veces tal vez nosotros hemos caído en ese mismo error, Señor. Perdónanos. En el caso del profeta Balaam, tú sabes, Señor, que él era profeta. Él hablaba verdad. Él tenía el conocimiento. Él tenía ese logo, ese conocimiento. Y predicaba con pasión. Y la gente podía escuchar las palabras, las profecías que él daba y sentían que lo que decía era verdad. El problema que él tenía es que él amaba el dinero más que a ti, Señor. Y de nada sirve tener el conocimiento y pasión si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que predicamos. En el caso de Jonás, él tenía el conocimiento. En el caso de Jonás, él tenía el testimonio, pero no tenía compasión por la gente de Nínive. Ayúdanos, Señor, a tener el conocimiento, a vivir lo que predicamos, porque no basta solamente con conocer la verdad, hay que vivirla y hay que sentirla. De eso se trató la predicación del día de hoy. No basta con conocer la verdad, hay que sentirla y hay que vivirla. Ayúdanos con eso en esta semana, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre.